Bien, entonces comenzamos con los aclaradores y el primer aclarador es el siguiente. A ver, aquí está mi abaco para contar. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto haya hecho surgir, lo descrees y lo destruyes, por favor. Todas creaciones y pasillas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Todo lo que esto es por una decisión, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado. Bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, todas creaciones y pasillas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo esto, por favor, lo descreas y lo destruyes. Acertado, equivocado. Bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, todas creaciones y pasillas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo esto por inducción, los que se destruyes, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, ahora sí en cortos, chicos, para las creaciones y más allá. Y vayan diciéndome si han notado algún cambio con este aclarador. Digo, los últimos días he estado explorándolos para, para que tengan más sentido. Los aclaradores no son una cosa que no tienes que entender, o sea, no es, no tengo que entenderlo para que funcione, no. También puedes saber de lo que estamos hablando. Mi amor, tu live se escucha muy poco, acércate al micro o me encantaría escucharte. Yo creo que está bien. ¿Qué tal que revisas tu dispositivo, Jackie? Porque sabes que estoy a 40, 50 centímetros del iPad. Entonces probablemente sea tu dispositivo. Ujú. Porque normalmente sí se escucha. Normalmente se escucha con mucha claridad. O súbele al volumen de tu dispositivo. ¿Vale? ¿Hay alguien en TikTok que no lo escuche bien? ¿Alguien me podría decir en TikTok si se escucha bien o no? Bien, seguimos adelante. O si lo quieres hacer, también me puedes encontrar en todas mis redes de Instagram y... hola, Bren, buen día. ¿Se escucha bien, Bren? En Facebook y en Instagram también lo estoy transmitiendo. Ok, ¿qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Todo lo que esto haga surgir, lo descrees y lo destruyes, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipuncto, a las 100 cortos chicos, las creaciones vacías. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo lo que esto sea por decisión, podipuc, las creaciones y más ellas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Buenos días, Celina. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo esto por inducción, los crees y los destruyes, por favor, todas las creaciones más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer que si lo cometieras, te daría todo de ti? Todo lo que esto es por un sillón, lo destruyes y descreas, por favor. Se me hinchó el párpado inferior del ojo derecho, ¿lo pueden ver? Amanecí así y no supe ni qué pasó. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Todo esto por inducción, por dos creaciones deseas. ¿Qué error estás dispuesto a cometer? Si lo cometieras, te daría todo a ti. Todo lo que es por inducción, lo que creas, hacer equivocado, no me lo pedí por todas 100 chicos, por las creaciones y más allá. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Todo esto por inducción, podipoc, por bases, creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer que si lo cometieras te daría todo de ti? Como por ejemplo el error de jalar dinero del futuro. ¿Sabías que puedes jalar dinero del futuro? Si, si tú quitas los puntos de vista de cómo puede llegar a ti el dinero puede llegar del futuro, del pasado, de arriba, de abajo, del lado derecho, del lado izquierdo, de cualquier lugar. Entonces, ¿cuánto has considerado que el dinero solo puede llegar a ti de una fuente, que es tu trabajo? Y tu trabajo en este momento. ¿Qué error sería para ti jalar dinero del futuro? Yo les he contado cómo tomé mi primer clase del fundamento. Ujú. Algunas veces. Y esta primera clase, yo era, hace un poco más de una década, yo era como, yo le tenía
no pavor, pero era como repulsión a las tarjetas de crédito. Ujú. Porque yo decía, no, 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 no sé usarlas. Ajá, ese era mi punto de vista, no sé usar las tarjetas de crédito. Entonces, cuando tomé mi primer clase de fundamento, sí había tenido tarjetas de crédito, pero la verdad es que no las usaba mucho. Entonces, cuando tomé el primero, yo estaba pasando de una racha en mi vida en la que había tenido que disponer de todos los recursos financieros que tenía hasta ese momento. Fue como un punto cero. Tuve que renunciar o renuncié a un trabajo, tuve que pagar un montón de deudas, finiquité a socios en una empresa que tenía, no tenía liquidez, sí tenía mm, inversión, pero no tenía nada de liquidez. Y así pasó un buen rato, ¿eh? Cuando renuncié a mi trabajo, pues dejé de percibir en ese momento, dejé de percibir todo lo que percibía a través del sueldo. Entonces, pues ya no generé ingresos. Y en esa transición, en lo que dejé mi trabajo y como que me acomodé a nuevas cosas en mi vida, pues fue cuando llegó Access y yo estaba en ceros. Pues un día fui a pagar el seguro de algo del carro o algo así, fui a pagarlo al banco y entonces pago y me doy la vuelta, termino en la ventanilla con la señorita que me estaba atendiendo, gracias, me doy la vuelta y justo había dado como unos 3, 4 pasos cuando me dice la chica, oiga señor, y yo sí, ¿qué pasó? ¿No le interesa una tarjeta de crédito? Y yo así de, "Ah". Fue tan random, fue tan raro todo eso, tan aleatorio, que yo le dije, a ver, dime, cuéntame de qué va la cosa. Y ya, entonces me regreso y la chica me empieza a explicar, ¿qué es esto? La chica me empieza a explicar qué es lo que estaba pasando con las tarjetas de crédito. Me dice, ok, pues la tarjeta de crédito tiene estos beneficios. Y me empieza a contar. Y luego me dice, ¿y si, y en su primer pago, en su primer compra, tiene tiene la posibilidad de diferirla a 9 meses sin intereses? Y yo, eso me interesa. Y luego me dice, y la cantidad que le presta en la primer compra es esta. Y era justo la cantidad de dinero que costaba el fundamento. Meses sin intereses. Es decir, dinero del futuro. Claro, tenía que pagar puntualmente cada mes el diferido de los 9 meses. Eso es dinero del futuro. Las tarjetas de crédito se, a ver, Podipoc se deben usar, pero lo voy a decir así. Las tarjetas de crédito se deben usar de una manera inteligente. Ujú. Es decir, no pagar intereses, si es posible. Cuando tú no pagas intereses, entonces lo que estás haciendo es tomar dinero del futuro. O cuando difieres, si es que existe la posibilidad, entonces ese dinero lo estás difiriendo al futuro. Se llama crédito. Y eso te lo dan los bancos cuando tienen fe. No, los bancos no tienen fe. Cuando han comprobado que tú puedes pagar. Ujú. Entonces, para mí fue así como que, wow, en ese momento dije, va. Y a partir de ahí empecé nuevamente a usar tarjetas de crédito y por supuesto de una manera ya inteligente y por supuesto pokeando un montón de cosas que tenía en la cabeza de puntos de vista respecto a los bancos. Los bancos hay que usarlos. Las tarjetas de crédito hay que usarlas a tu favor, no en tu contra. Entonces yo tenía este punto de vista que había comprado de muchas personas que pedirle crédito a los bancos era algo malo. Y luego ya después vinieron otro tipo de créditos que he estado usando, en los cuales la, el dinero que llega a mí es un dinero que viene del futuro. ¿Por qué? Porque en ese momento no lo voy a pagar, está diferido hacia el futuro. Y así es como desde hace 10 o más años he estado usando el dinero de los bancos a mi favor. Entonces, chicos, ¿qué error no están dispuestos a cometer financieramente? Que si lo cometieran, les daría todo de ustedes. Todo lo que esto es por una decisión. Lo descarguen y lo destruyen, por favor.
Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, podas, creaciones y más allá. ¿Qué es lo que estás tomando, tratando de no ser un deudor? Que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Fíjense, hay palabras que mm, en la mente general, en la psique general de las personas, tienen una resistencia, un rechazo. Deuda es una de ellas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Como por ejemplo un deudor, que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto haya hecho surgir, lo descreas y lo destruyes, por favor. Podipoc, más creaciones y más ideas. Si tú naciste en cualquier país de este planeta, bueno, no en cualquiera, en algunos no tanto. En la mayoría de los países de este planeta, naciste con deuda, con deuda pública. Ya naciste con deuda pública. Ajá. Entonces, si tú estás tratando de no ser algo que ya eres, estás creando un loop, un ciclo en el cual no te permites ir más allá. Es como, a ver, ya soy un deudor. Con cada impuesto que pagas, con cada añadido que se le hace en tu vida a lo que compras, a lo que consumes, estás pagando. Entonces, pues da igual, ¿no? Y la cantidad de dinero que estás pagando es muy alta por el simple hecho de haber nacido. Entonces, ¿qué tal que dices, bueno, pues ya lo soy, lo voy a hacer en serio? Y entonces incrementas la deuda. La deuda no es algo malo o negativo, simplemente es algo que no te enseñaron a manejar. Quizás ya es tiempo de empezar a probar con la deuda. Ok, y no te estoy diciendo que te endrogues, que te endeudes. Ajá. A lo tarugo, no, 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 no. Educarnos en el tema financiero tiene que ver con cómo usar las, los créditos, no los créditos a nuestro favor. Vale, continuamos. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Todo lo que esto haya hecho surgir por inducción, por las creaciones y demasiadas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo esto por inducción, por las creaciones y demasiadas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Por las creaciones y demasiadas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo lo que esto es por inducción, por las creaciones y demasiadas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto es por unción. Hola, Insomnio Barras de Access. Ah, Betty. Hola, Betty. Buenos días. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad si eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Todo esto por unción, podipoc, las creaciones y más. Hola, Gaby. Por acá por Facebook no te había visto, es que estoy leyendo al frente, chicos. A las dos Gabys, a Gaby García y a Gaby Guerrero. Buenos días. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo a ti. Todo lo que esto es por unción, podipoc, las creaciones y más allá. Hoy no vamos a alcanzar a hacer los 30, chicos, ¿eh? Desde ya se los digo. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad si eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Todo esto por decisión lo eliminas, lo descreas y lo destruyes, por favor. Podipoc, todas las creaciones y museas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer que si lo cometieras te daría todo de ti? Todo esto por inducción, podipoc, todas las creaciones y museas. Por ejemplo, una forma de usar la deuda en contra de ti es pagar intereses. Esa es una gran forma de usar la deuda en contra de ti. Mm. Por supuesto que hay casos en los que hay que pagarlos. Una, un crédito hipotecario, pues, incluye los intereses. Un crédito de un monto determinado, tal vez ya incluye los intereses. Pero entonces hay cosas que van a compensar esos intereses. Un crédito para inversión incluye intereses, pero esos intereses los tienes que estar contemplando dentro de lo que tú vas a generar con ese dinero, en tu negocio, en tu empresa. Entonces, la mayoría de nosotros no tuvo una educación financiera.
a menos que hayas nacido en una familia de comerciantes, en una familia de empresarios o en una familia en la que el dinero era parte de la educación, a menos que hayas nacido así, pues lo cierto es que la mayoría de nosotros no tuvo una educación financiera. Y en algún momento de nuestras vidas es importante empezar a considerar eso, educarnos en cualquier área de nuestra vida que sea fundamental. Por ejemplo, educarnos financieramente es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos educamos, dejamos de tenerle miedo a las cosas. Una educación de cómo funciona una realidad. Ajá. Eso nos sirve para dejar de tenerle miedo a las cosas. Cuando nos educamos, por ejemplo, vamos a salirnos de lo financiero, porque lo financiero puede llegar a tener como muchos puntos de vista. Pero cuando nos educamos, por ejemplo, en el tema de la capacitación de una habilidad que no tenemos. O sea, no tengo la habilidad de trabajar en un determinado departamento en mi trabajo. Ok, pues no sé usar tal herramienta, la IA, no sé usar la IA. Pues considerar la capacitación, que es la educación, en la IA, pues a lo mejor me puede ayudar a que mi trabajo se desempeñe de una manera más fácil para mí. Ujú. Entonces, la educación, chicos, es algo que a partir de cierta edad nos corresponde a cada uno de nosotros. O sea, si algo te interesa, solo edúcate, no pasa nada. Mm, Tal vez para algunos de nosotros sea más fácil el tema de ser autodidactas. O sea, hay una parte de mí, por ejemplo, en la que desde niño reconocí que me gustaba aprender cosas, las necesitara o no. Simplemente si me interesaba, lo aprendía. Y desarrollé esta habilidad de ser autodidacta. Ya les he contado un poquito de cómo mis padres, en el pueblo en el que yo vivía, no había maestros de música, por ejemplo, o de pintura. Entonces mis padres me compraron una enciclopedia, así de, órale, güey, no hay maestros, pero pues ahí está la enciclopedia. Ok, entonces me ponía a darle. Y así desarrollé muchas habilidades de niño. ¿Por qué? Porque me interesaba, ¿sí? Me interesaba la pintura, entonces aprendí a pintar y a dibujar y a jugar con la parte gráfica. Entonces, tanto que en algún momento de mi vida yo quería ser pintor. Ujú. Quería hacer algo que tuviera que ver con el diseño gráfico, con la pintura. Lo que en ese momento yo veía era, el diseño gráfico, va, yo quiero ser diseñador gráfico. Al final elegí otras cosas, pero el tema es, cuando tú te vas acostumbrando a autoeducarte, entonces ya es un estado de ser. Me interesa algo, me educo en ello. Ujú. Y a veces ni siquiera tienes que educarte formalmente. Y hoy en día es súper fácil acceder a un montón de información. Entonces, ¿qué tal que el dinero, por ejemplo, es una de las áreas de nuestra vida en las que menos fuimos educados y en las que más estamos condicionados por los puntos de vista de alguien más o de algo más, como de, por ejemplo, de nuestros padres, como por ejemplo de nuestro entorno social? Ujú. Y quizás mucho de los puntos de vista que están limitando nuestra vida puedan cambiar si nos educamos. La conciencia es parte de lo que podemos hacer. O sea, las herramientas de conciencia, por supuesto que son parte de. Recientemente he estado escuchando un programa que hice hace algunos meses o ya años tal vez, que no lo vuelvo a hacer, el de cómo convertirse en dinero. Y ese es un programa para trabajar el tema del dinero energéticamente. Esa es una cosa. Y eso cambia radicalmente tu punto de vista respecto al dinero. Pero hay otra que es como más de esta realidad y que tiene que ver con cómo funciona el dinero en esta realidad. ¿En qué lo puedo invertir? ¿En qué no lo puedo invertir? ¿En qué me contribuye invertirlo? ¿En qué no? Y si tú sumas la educación que puedas tener en esta realidad con las herramientas de conciencia, entonces tu mundo se expande. Pero esa es una cuestión personal, chicos. O sea, nadie lo va a hacer por ti. Y tampoco es una cuestión de que aprendas un aclarador y entonces tu realidad financiera va a cambiar. Sí, sí, por supuesto, energéticamente va a cambiar.
Y entonces al cambiar, tú puedes usar el dinero de otra manera. Pero el dinero energéticamente en esta realidad va a tener muchas formas de aplicarse. Y en esa otra parte, pues entonces saber que existen cosas en esta realidad también ayuda. Yo ni siquiera me permitía acceder al dinero de los créditos bancarios en el pasado. No me lo permitía. Entonces, educarme en eso me permitió empezar a usarlo. Saber que existía me permitió empezar a usarlo. Entonces, ok, ahí está el punto. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres, que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Como por ejemplo un híbrido. Eres un híbrido, eres un ser infinito, pero ¿qué crees? Estás funcionando en un tablero finito. Entonces, en este tablero finito, si tú te has regido por las leyes de este tablero, pues entonces estás limitado. Pero si tú dejas de regirte por estas leyes limitantes y empiezas a ser el híbrido que verdaderamente eres, entonces esa realidad de la posibilidad del ser infinito y la realidad de la imposibilidad en la que estás viviendo, en la que estamos habitando, va a crear un espacio en el que sí, eres un ser infinito con un cuerpo. Sí, eres un ser infinito con relaciones. Eres un ser infinito con un banco a disposición, con dinero. ¿Ves? Ok, entonces chicos, gracias y nos vemos, nos vemos mañana o esta noche, si quieren también. Y para quienes están en en el grupo de los Energy Flows, nos vemos por allá. Chau. Buen día, Tere, no te había visto por acá.